Vamos a la palabra del Señor. Bueno, hoy solamente recordemos esta parábola de los talentos, ¿no? Que fue con la que iniciamos en este estudio bíblico de la semana. Hoy es el tercer día, ¿no? No se lo olvide. Tercer día de estudio bíblico de la semana, tercer y último. Y es como por tener un orden, porque realmente los temas de la palabra de Dios podríamos seguir hablando un año, 2 años, yo no sé, muchísimo tiempo. Pero vamos así, como de a poquito, ¿no? La idea, mi hermano, y espero que usted lo acepte y lo entienda, la idea de hacer 3 días cada semana es eso, como que podamos tener una muy buena tarea para ese resto de semana, hasta el otro martes que lo podamos digerir, analizar, estudiar, el viernes, el sábado, bueno, el domingo, analizar, estudiar, meditar lo que aprendimos en este estudio para ponerlo por obra y lo meditemos y miremos dónde podemos corregir, dónde hay que ajustar esto, dónde hay que ajustar lo otro, y así, que pueda producir fruto esa poderosa palabra de Dios. Hoy quisiera que leyéramos otra parábola y está en el capítulo 20 también de Mateo, y me gusta, ¿sabe qué me gusta harto? Bueno, todo me gusta, ¿no? Pero me gusta mucho cuando el Señor empieza diciendo: y el reino de Dios es semejante a, ¿sí? Porque es que nos deja saber mucho y nos da mucha idea de lo que es el reino de Dios, haciéndonos esas comparaciones con historias y con momentos cotidianos de la vida. Entonces, en el capítulo 20 de Mateo, búsquelo por favor, Mateo capítulo 20, versículo número 1. Los obreros de la viña, ¿sí? Ya lo hemos leído, pero una vez más leámoslo hoy. Dice: porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Póngale atención, ¿sí? El otro fue un señor, sí, un hombre muy poderoso, y lo que hizo fue repartir sus bienes a sus obreros, a sus siervos, para que los pusieran a producir, porque él se iba lejos. Este es un hombre, padre de familia, nos da un poquito más de características, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Un padre de familia, o sea, bueno, tenía sus hijos, tenía su familia, su esposa, y tenía una viña, y no tenía quien trabajara en esa viña. Entonces salió por la mañana. Dice, ponle cuidado, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, consiguió unos obreros, los consiguió por ahí. Venga, necesito quien trabaje en mi viña. Entonces uno dijo: yo trabajo, venga, claro que sí, déjeme, yo voy, necesito trabajo. Vale, listo, venga pues, y le voy a pagar un denario el día. Entonces dijeron: listo, uy, buenísimo, gracias, vale. Y se fueron a trabajar. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Y qué hicieron? Ellos fueron. Listo, mire, note que a los primeros les dijo un denario, ¿sí o no? A los segundos ya no les dijo un denario. A los segundos les dijo: yo les voy a pagar bien, les voy a pagar lo que sea justo. Yo los voy a pagar, no se preocupen, tranquilos, les voy a pagar. Es lo que les dijo a ellos. Y dice que ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban poco desocupados, ¿no? Que halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Póngale cuidado.
cada uno recibieron un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Claro. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Dios mío, tremendo. Pero, no sigamos porque es que, no, esto es tremendo. Ponle cuidado. Estos personajes hicieron, bueno, ya toda la historia la hemos leído, nos contó. Y por supuesto, mire, la gente, lo tremendo es que el Señor lo hizo como planeándola, ¿no? Como a propósito. Y entonces le dijo al mayordomo: vaya y págueles a la gente lo que es justo, págueles su jornal. Y empiece por los últimos, o sea, empiece por los de la hora 11ª. Por los últimos, págueles de primero a ellos. O sea, el hombre no quería esconder nada. El hombre estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y como que de aposta, o sea, a propósito, empezó por los últimos, para que todos vieran que le iba a pagar lo mismo que a los primeros que contrató. Y llamó a los últimos y habían trabajado una horita, dice ahí. Habían trabajado una sola hora. Y el mayordomo los llamó, el señor los llamó y les dijo: venga, tenga un denario. Y váyanse, y ellos felices: un denario. Y llamó a los otros y un denario, y llamó a los otros y un denario, hasta que llamó a los primeros que contrató por la mañana y les dio un denario. Y ellos: ay, pero ¿por qué? Vea, y murmuraban, ¿no? ¿Pero por qué? Si este señor les dijo: vayan y trabajen a mi viña y yo les voy a pagar un denario. Y ellos dijeron: listo, sí. Tremendo, ¿sí o no? Y luego dicen: qué injusto. Uy, no entiendo. ¿Por qué? Si quedaron y convinieron en un denario. Ese fue el convenio. Ese fue el contrato. Claro que sí. Pero volvemos nuevamente a la percepción de injusticia. Volvemos nuevamente a que si nosotros no tenemos un corazón sano, si nosotros no tenemos un corazón que haya sido transformado por Dios y sanado por el amor de Dios, entonces, pues, todo el tiempo vamos a estar viendo injusticias, todo el tiempo vamos a estar viendo cosas malas, terribles. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué ese sí y yo no? No. ¿O usted aceptó hacer esto? Y yo le prometí pagarle esto, ¿listo? Pues que sí. Bueno, pues hágale ya, eso fue lo que convenimos. En el modo espiritual, pues llega el punto de aquellos que llevan muchos años de vida cristiana. No sé, diga usted, hablemos de 30 años, hablemos de 40, hablemos de 50 años de vida cristiana. Y resulta que ellos llevan 50 años de vida cristiana, fieles allí, sí, luchas, dificultades, pero las han sobrepasado. Y qué bendición, tremendos hombres de Dios. Pero ven cómo llega gente nueva, pero ven cómo Dios trae gente nueva a la congregación, a la vida cristiana, tal vez de su misma congregación o tal vez de otra, pero son personas nuevas y apenas llevan 2 años, apenas llevan 3 años, no sé, apenas llevan 4 años y los mandaron al ministerio y los pusieron por allá en un lugar que ellos habían anhelado todo el tiempo. Y entonces dicen: ¿pero por qué? Mire, y yo llevo 50 años y a mí nunca me han mandado al pastorado, y a mí nunca me han mandado a servir, y a mí el pastor nunca me ha dicho que lo acompañe. En cambio ese nuevo, mire, apenas lleva 4 o 5 años y ya el pastor, ya es la mano derecha del pastor, ya cuando el pastor no está, él es el que predica. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué si llevo 50 años? ¿Y yo qué si llevo 40 años? No es justo, ¿sí o no? Y es difícil, es complicado humanamente, es complicado explicarlo.
Pero mire, escúcheme. A veces sucede esto, y yo se lo he predicado otras veces. A veces sucede, mi hermano y mi hermana, que nosotros, por llevar mucho tiempo de vida cristiana, pensamos que ya llegamos y que logramos algo, ¿sí? Y que ya lo tenemos todo y lo logramos todo y nos relajamos. Y decimos, yo llevo 30 años de vida cristiana. Yo llevo 40 años de vida cristiana y nos descuidamos. Pensamos que ya oramos todo lo que había que orar. Pensamos que ya ayunamos todo lo que había que ayunar. Pensamos que ya hicimos las vigilias que había que hacer y nos relajamos. Llegamos a un punto en que nos relajamos. La gente, Dios manda personas que vengan, nos enseñe, nos amonesten porque tal vez estábamos haciendo algo mal hecho y decimos, por favor, yo llevo 30 años. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? ¿Cuántos años llevas tú? No, pues que 8. No me dan ni a los tobillos. No. Eso es el diablo que se me levanta. ¡Ah, caramba! Listo. Y se relajan y dicen, yo ya ayuné, yo ya oré. Y nos relajamos pensando que ya pagamos un precio. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema de pensar que yo ya pagué el precio por algo. Porque pienso que eso es mío y como mío puedo hacer lo que se me dé la voluntad con eso. ¿Sí? Ese es el problema de pensar que ya pagué un precio, porque pienso que el ministerio es mío porque me lo gané en 40 días de ayuno. ¡Qué error, mi hermano! Hay que ayunar, claro que sí. Ayune 40 días, ayunemos 40 días si es necesario y si Dios nos guía. Hay que ayunar por Dios, claro que sí. Hay que ayunar. Pero no para pretender comprarle cosas a Dios. No para pretender adueñarnos de cosas que son y están en la pura potestad de nuestro Dios. Y entonces el uno dice, yo me gané el ministerio con 40 días de ayuno. El otro dice, yo ya tengo tantos años de cristiano y entonces por eso ya yo soy el duro, ya a mí nadie me puede decir nada. Y entonces se apropian de las cosas. Piensan que se lo ganaron, que de verdad pagaron un precio por eso, entonces como que lo compraron y entonces como lo compré es mío, yo hago lo que me dé la gana con eso y ahí viene la desgracia, porque se cierran los oídos a la instrucción, porque se cierran los oídos a la autoridad, porque se cierran los oídos a la palabra y a lo que Dios quiere decirnos y a la corrección, pensando que es que esto es mío y nadie me lo quita y entonces yo soy y yo hago y yo soy el y yo soy la ley y yo... ¡Ay, Dios! Error, muy grave error. Ese es el problema. Pensar que yo compro algo y ahí es donde la cosa está tremenda. Porque entonces aquel ministro, porque entonces aquel cristiano empieza a ver cómo los nuevos le pasan por un lado y los ve subir más arriba que él. Y él dice, ¿por qué? ¿Pero cómo? Y empieza el sentimiento de injusticia. ¿Pero por qué? Si yo he ayunado más que ese, tengo como 30 años más que él en la vida cristiana. Y mira para el otro lado y otro va pasando por el lado y va subiendo. Y empieza a frustrarse y empiezan a querer renegar contra Dios y empiezan a querer hablar mal contra Dios. ¿Por qué? No, ahí nos toca entender que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. ¿Por qué los nuevos pasan derecho y nos pasan por el lado? Pues porque ellos tal vez tienen un espíritu y tienen una actitud correcta delante de Dios y de su palabra. Porque ellos llegan humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo que no saben nada y como no saben nada necesitan escuchar a Dios, necesitan la bendición y la instrucción y la guía de Dios y entonces se conciben pobres espirituales y todo el tiempo buscan la dirección de Dios. Porque es que yo no sé nada, porque es que yo soy incapaz de esto, yo con esto no puedo, no sé por qué Dios me puso, así que dependo del 100% de Dios y buscan la presencia de Dios y buscan la dirección de Dios y por eso Dios los dirige, les habla, el Espíritu Santo se fortalece en ellos, los dones, el ministerio y lo que hacen prospera, porque Dios los dirige, porque ellos piensan y ellos se saben inexpertos y ellos saben que no pueden nada sin Dios y esa es la
pobreza espiritual que habla Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que sabe que depende de Dios 100%. Pero aquel que se cree un rico es aquel que dice: es que yo ya sé, es que yo soy teólogo, es que yo tengo estos y estos estudios, es que yo tengo 40 años, 45 en la vida cristiana. Y entonces ya creen que saben vivir la vida cristiana. Ya llega un momento en que tal vez creemos que sabemos vivir esta vida cristiana, que sabemos ser pastores, que sabemos ser ministros, y nos desconectamos de Dios. Esa señal, esa comunicación con Dios la cortamos porque pensamos que ya sabemos. Tenemos tantos años pastoreando, tenemos tantos años viviendo la vida cristiana, tengo tantos años predicando, no, yo ya sé hacer eso al derecho y al revés, y ya ni preparamos predicación porque no. Y después nos quejamos y decimos: ¿pero por qué? Pero mire, qué injusto. Mandaron y sacaron al ministerio a ese que apenas tiene tantos años, y yo que tengo muchísimos más que él, a mí no, nada, que me sacan. ¿Pero por qué? Qué injusto es la gente, qué injusto es Dios. Tal vez muchos dirán, no sé. ¿Pero acaso es la culpa de Dios? No, la culpa es nuestra por pensar que poseemos algo. La culpa es nuestra por pensar que algo es nuestro. Vivimos de prestado. Eso no se nos puede olvidar jamás. El dueño se llama Jehová nuestro Dios. El dueño se llama el Todopoderoso. Él es el dueño. Nosotros simplemente somos vasijas de barro en las cuales Dios ha depositado sus riquezas. Pero no dejamos de ser vasijas de barro que dependemos del alfarero. Eso no se nos puede olvidar. Porque si nos olvidamos de ello, entonces pasa lo que les pasó a los trabajadores y a los obreros que llamaron y contrataron primero. Vemos cómo a otros llegan después de nosotros y logran más que nosotros, y nos sentimos frustrados y nos quejamos. Pero si revisamos nuestras vidas, es que aquellos jamás se han sentido dueños, es que aquellos jamás se han sentido poseedores de algo. No, llegan tan inexpertos, y como son tan nuevos, entonces dicen: no, yo aquí no sé nada, enséñenme. Y escuchan la palabra, y escuchan al que los corrige, al que los amonesta, al que les muestra el error. Lo escuchan y dicen: sí, mi hermano, gracias porque yo no sé, y si tú me enseñas, que Dios te bendiga, muchas gracias. Y escuchan y se corrigen. Tremendo. Y pasan, mira, así como un bólido por el lado de los que llevamos 20, 30, 40 años, por tener y pensar en el error de que es que nosotros somos los que hemos pagado el precio, los que hemos soportado la carga y el calor del día. Eso somos nosotros, merecemos más. Y cuando vamos viendo que un chinito por ahí nos pasó y Dios lo está usando, y una cosa impresionante. Y los demás: ¿qué? ¿Pero por qué? Mire, es que ese pastor, mire, es que... y tantas cosas que se dicen. Pero si nos revisamos, pero si nos analizamos, vamos a concluir que la culpa no es de Dios, como dice la Biblia, como dice aquí la palabra del Señor. Yo te dije: si me obedeces, te bendigo. Si guardas mi palabra, te bendigo. Lo mismo que le dije a este otro. Y tú, listo, hiciste algo ahí y aquí tienes lo que convinimos, te lo doy. ¿Sí? Pero resulta que tal vez, escúcheme, tal vez los de la última hora dijeron: nos queda poquito tiempo y tenemos que hacer esto. Y tal vez agarraron y, mejor dicho, se esforzaron y tal vez hasta hicieron más. Porque los de por la mañana tal vez dijeron: tenemos todo el día, hagámosle suave. Sí, eso está duro, pero no, tenemos todo el día, son las 8 de la mañana, hagámosle suave. Sí, ¿qué mal, ve? ¿Cómo estás? Y sí, y hágale con la pala. ¿Y tu mujer qué? Y se agarraban a charlar ahí negligentemente. Y sí, ¿verdad? Y tus hijos, tremendo. ¿Verdad que tu vecino, tremendo? Sí, y hágale de a poquitos. Porque ellos decían: tengo mucho tiempo. Porque ellos decían: tenemos todo el día. Eso, hagámosle suave.
Pero los que fueron llegando al final del día, vieron la hora y dijeron, no puede ser, esto nos va a coger la noche, no tenemos casi tiempo, hay que hacerle. Y se clavaron, como decimos nosotros, se clavaron ahí a darle, a trabajar. Y tal vez, los de la última hora hicieron más que los de la primera. Porque tal vez los de las horas de la mañana que fueron contratados, los que llevaban más tiempo trabajando, se aferraron a sus enseñanzas, a los rudimentos, se aferraron a las enseñanzas de hombre, a lo que les enseñaron desde el principio. Y cuando la Biblia quiso venir a alumbrar su camino, alumbrarlos un poco más y darles un poco más de entendimiento acerca de la palabra y darle la correcta aplicación, interpretación a muchas costumbres que teníamos en la vida cristiana, entonces dijimos, no, porque yo no voy a cambiar mi evangelio. Esto es lo que he vivido por 30 años y yo no lo voy a cambiar. Eso tan raro que vienen a decir por acá y eso tan extraño y que cómo así, no, que no hay que pagar un precio. Claro que hay que pagar un precio y eso es, no, mi hermano, la Biblia habla de un costo y la Biblia dice el costo de seguir a Jesús. Sí, una cosa es el costo y otra cosa es el precio. Cuando la Biblia habla de costo, cuando la Biblia dice lo que cuesta seguir a Jesús, es como a lo que nos tenemos que atener, como las consecuencias que hay por el hecho de yo seguir a Jesucristo, mi Señor. Pero cuando yo hablo de pagar un precio, hablo de como que tengo que hacer algo para poder recibir algo, ¿sí? Es como un trueque, ¿no? Como que usted dice, venga, yo le doy esto y usted me da esto. Y ajá, y listo. ¿Y qué pasa? Pues que esto ya es de él y esto ya es mío. Entonces con el Señor queremos hacer lo mismo. Y con el Señor queremos decirle, Señor, tenga este ayuno de 40 días y usted me da el ministerio. Listo, así quedamos. Yo y este ministerio es mío porque yo lo compré, me costó 40 días de ayuno o me costó 20 años de vida cristiana, pero ya lo compré, es mío y de nadie más. Y empezamos a torcernos y empezamos como creemos que es nuestro, entonces empezamos a hacer como a nosotros nos parece las cosas. Y ahí nos desconectamos de Dios y ahí nos desconectamos del dueño y ahí nos perdemos, hermano, nos perdemos. Y vuelvo y le repito, entonces el ser humano dice, Dios es injusto. ¿Por qué Dios es así? Si ve, y uno tanto que se esfuerza, y uno tanto que ayuna, y uno tanto que, y vea. No, mi hermano, como ayer se lo decía, siempre que algo no funcione en su vida, no busque el problema en Dios, no busque el problema en los demás. Busque la falla, el problema, la dificultad, búsquela en usted mismo. Yo la voy a buscar en mí mismo porque nadie más va a estar la falla. Escúcheme. Dios dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y guardar todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, sucederá entonces que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si no me están acorralando las bendiciones, entonces la falla no está en nadie más. La falla está en mí, porque la bendición mía es de mi relación con Dios. La bendición mía, el bienestar mío, es de mi relación con Dios. Si yo me estoy relacionando bien con Dios, entonces hay bendición para mi vida. Y relacionarme bien con Dios es que yo soy y ocupo mi lugar de hijo y no me olvido que Él es Padre, que Él es papá, que Él es dueño de todo, sí, amoroso, pero también poderoso, con mano fuerte, grande y temible es Jehová nuestro Dios. Entonces yo ocupo mi lugar de hijo y no se me olvida que dependo de Él. Y no se me olvida que aunque yo haya estudiado y con lo que le he dicho hasta el momento, no le estoy diciendo no estudie, jamás. Prepárese, por favor, estudie, adquiera conocimiento el que más pueda, pero jamás se nos puede olvidar que el que tiene la sabiduría completa se llama Dios, que el Todopoderoso es Dios, que de Él proviene la sabiduría y la inteligencia. No se nos puede olvidar, por más conocimiento, por más inteligencia que tengamos y títulos profesionales y logros que hayamos tenido en nuestras vidas, no podemos, mi hermano, envanecernos y pensar que
que entonces esto es mío y es que yo puedo y es que yo soy. No, ahí empezamos a perder. Ahí la empezamos a embarrar, como dicen los muchachos. Ahí es donde el camino se nos tuerce. Sí, a mí no se me puede olvidar, mire, podemos ser teólogos, podemos tener especializaciones, magister, que si nos despegamos de Dios, mi hermano, la Biblia dice la letra mata. Esa letra te va a matar porque es letra. Pero si la palabra de Dios para mí es espíritu que me transforma, que me cambia, que me lleva a obedecer la palabra, que me lleva a ser mejor, entonces ese espíritu me va a vivificar. Yo no me puedo olvidar jamás que se lo debo todo a Dios. Yo no me puedo olvidar jamás que mi vida le pertenece a Él, que si respiro es porque Él me dio permiso y autorización. Mi papá Dios me dio permiso de respirar y vivir un día más. Se nos olvida que el Señor nos entregó un reino gratuito. Escúchelo. Esto que estamos viviendo, esto que estamos disfrutando, la tierra, el producto de la tierra, la papa, las flores, las frutas, todo, el aire, el oxígeno, mi hermano, el aire que circula en la atmósfera del mundo para que los aviones puedan impulsarse. Eso es de Dios, eso lo hizo Él. Jamás nosotros podríamos hacer una cosa así, no, nunca. Todo lo que inventamos es de lo que ya está hecho, es de lo que ya está creado, y lo que hacemos es simplemente estudiar y descubrir lo maravilloso de la creación de Dios e inventar cosas en base de lo que ya está creado por Dios. Todo esto es un reino gratuito que Dios nos entregó. Dios nos entregó un reino, su reino, y nos lo entregó gratuitamente, pero no se nos puede olvidar que es de Él. No se nos puede olvidar que es de Él. No se nos puede olvidar que es de Dios. Todo lo que tenemos, la sabiduría. ¿Por qué tenemos un título encima a los que son profesionales? ¿Por qué? Porque somos unos tremendos, porque nos esforzamos. Claro que sí, te esforzaste y Dios te bendijo. Pero ¿quién te dio la fuerza para que pudieras trasnochar? ¿Quién te dio la inteligencia para que pudieras memorizar y entender las materias y todo lo que tenías que estudiar? ¿Quién te la dio? Si tal vez Dios hubiese querido permitir algo en tu vida, si tal vez Dios no hubiera estado contigo, hubiera sucedido una desgracia, hubiera sucedido algo terrible y tal vez no hubieras podido terminar esa carrera. Pero si la terminamos, si ahora somos profesionales, si ahora somos estudiados, es porque Dios nos dio la vida, porque Dios nos dio la inteligencia, porque Dios nos dio el entendimiento, la salud para poder lograrlo. Y esto, escúcheme, esto les cose el interior a la gente soberbia. Porque dicen, esos son borreguitos, no, esa actitud es de borreguito, no, águilas, ¿sí o no? Águilas, conquistadores, por supuesto que sí, pero no se nos puede olvidar que somos ovejas de Dios. El Señor nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es una oveja? ¿Cómo es una oveja? Una oveja no tiene colmillos afilados, no tiene espinas en su cuerpo para defenderse. Una oveja, no. Lo más que hace es empujar aquí con la cabeza, ¡pum! Cuando se siente en peligro o coger impulso, pero no más. Cuando un ser humano, alguien la agarra para trasquilarla, ella no puede hacer nada. No puede porque es una oveja. Y el Señor nos dice, mire, los lobos están afuera. Los lobos son los que no me conocen, los lobos están en el mundo. Ustedes son ovejas que dependen de mí. Una oveja, si viene un lobo, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada, porque un lobo tiene una agilidad, una destreza impresionante y además unas garras y unos colmillos tremendos. Y que si la oveja no tiene un pastor que la defienda, esa oveja es la cena deliciosa de aquel lobo, de aquel oso, de aquella fiera. Pero no nos gusta pensar, no nos gusta concebirnos así.
Porque decimos, no, pero es que no somos conquistadores. Aquí sí es verdad, pero yo conquisto de la mano de Dios. Yo conquisto de la mano de Dios y bajo la dirección de Él logro cosas. Cuando Él me dice, mire, vaya, como le dijo a Ezequiel, como le dijo al profeta, y lo llevó al valle de los huesos secos y le dijo, venga, profeta, ¿ves esos huesos? Sí, Señor, están secos en gran manera. ¿Y qué va a pasar con esos huesos? ¿Qué dijo el profeta? Escúcheme, y era el profeta de Dios. Y era Ezequiel, y era el profeta tremendo ungido de Dios, que Dios venía usando de una manera tremenda. Era el profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Cuando Dios le dijo, ¿qué pasará con esos huesos? ¿Qué le dijo el profeta? Yo voy a hablar, voy a profetizar, voy a soltar la palabra y esos huesos. No, el profeta no dijo eso. El profeta dijo, no sé, tú lo sabes, Dios. Tú lo sabes. ¿Y qué pasará con estos huesos, Ezequiel? Profeta Ezequiel. No lo sé, Señor, tú lo sabes, le dijo Ezequiel. Tú lo sabes. Una actitud de humildad. Mire, la humildad es lo que precede a la grandeza. La mansedumbre y la humildad es lo que precede a la grandeza. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y usted lo sabe y lo hemos leído. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Entonces, ¿por qué detestamos tanto la mansedumbre? ¿Por qué detestamos? No, somos ovejas. Y el profeta en ese valle de los huesos secos no hizo absolutamente nada que Dios no le dijera, porque él sí lo sabe todo. Porque él sí conoce el corazón de este hombre y de todos los que están implicados. Deme tiempo, yo oro y tomo una decisión. A ese pastor le falta liderazgo. Ese nada. Ese no está en nada. Pero entonces el ¿qué eso? Listo, dale, ya de una vez. Ese es mucho pastor. Ese es mucho gerente. Ese es mucho tremendo. ¿Sí? Y después, 1 año, 2 años después, nos embargaron, hermanos. Es que el diablo. Ay, sí, tremendo, ¿sí o no? Ahí sale. Esa es la vieja confiable, el diablo. Es que el diablo, hermano, sabía que eso era para glorificar al Señor y se nos levantó. Mire, no, ¿cuál diablo? Usted que no se dejó dirigir de Dios. Usted perdió tantos millones porque no le preguntó a Dios. Porque tiene el Espíritu Santo viviendo en usted y no le preguntó, Él lo sabe todo. Y no le preguntaste, no le consultaste, lo hiciste en tus fuerzas. No, ¿cuál diablo? Yo cometí el error. Ahí sí cuadra. Entonces, ¿por qué detestamos tanto la mansedumbre? Porque a veces como que nos causa escozor decir soy una oveja de Cristo. Sí, y si Dios no me defiende, yo me muero. Y si Dios no me defiende, el lobo me come. Yo dependo de Dios. Pero ¿qué clase de pastor tenemos? Pero ¿qué clase de Dios es que tenemos usted y yo entonces? Por eso estoy confiado. Por eso yo digo, no me da miedo decir soy una oveja de Cristo. Por eso no me da miedo decir soy una oveja en medio de lobos, pero soy oveja y me comporto como oveja. ¿Sabe por qué? Porque tengo un pastorazo. Tengo un... No, y viene el lobo a pelarle los dientes y uno se ríe. Yo soy oveja, sí, pero yo me río. ¿Sabe por qué? Porque no demora en caerle el palazo en la cabeza a usted, el lobo, si no se va rapidito. Porque usted a mí no me puede tocar. Usted a mí no me puede venir a amenazar porque tengo el mejor de los pastores. Y el lobito sabe. Y el lobito cuando ve que uno entiende y que uno sabe, entonces dice, sí, este hombre lo sabe. Le toca irse. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice agárrese de las mechas con el diablo. No, hay que reprender los demonios, hay que echarlos fuera, dice la Biblia. Pero aquí en mi interior hay que resistirlo, hay que resistir las tentaciones, hay que resistir las ofertas del mundo, del enemigo. Bueno, ¿y cómo las resistimos? Aprendiendo defensa personal, que no, las resistimos de la mano de Dios, las resistimos aferrándonos cada vez más fuerte de nuestro Dios y diciéndole, Dios,
¿qué hago, papá? ¿Qué hago? Dime, porque no puedo con esto. Como dijo Josafat, Señor, en mí, en nosotros no hay tal fuerza como para derrotar semejante ejército. En nosotros no hay tal fuerza para ir a pelear contra ellos, Señor. No sé qué hacer y vengo a ti, mi Dios. Oh, tremendo. ¿Y qué pasó? Vino ese pueblo y devoró y acabó con Josafat y todo el pueblo. Pues no, ¿sabe por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el que tiene mi vida en sus manos. Él es el que tiene mi vida en sus manos. Y Él es el mejor de los pastores. Por eso yo no temo. Por eso yo sé que no tengo necesidad de aprender a defenderme. Por eso yo sé que como oveja yo no tengo necesidad de mandarme a afilar los cascos por si el pastor se descuida. Entonces yo le hago aquí y allá. No, Dios está pendiente y nunca nos deja. No se durmió el que te guarda, no se adormecerá el que guarda Israel, dice la Biblia. Entonces yo estoy confiado. Cuando vienen situaciones difíciles que yo no sé qué hacer, que yo no puedo con ellas, entonces digo, Señor, mira, tú sabes cómo es, yo no puedo con esto. Tú eres mi pastor, defiéndeme, Señor, porque con esto no puedo. Yo no soy capaz. Y aunque venga algo con que yo piense que sí puedo, aún así le digo, papá Dios, ¿y esto qué? ¿Qué quieres con esto? No, yo puedo y yo sé cómo hacerlo porque para eso estudié. Sí, pero yo rindo delante del Señor mi sabiduría y le digo, Señor, tú eres el sabio de los sabios. Yo sé cómo hacer esto, pero quiero pedir tu dirección. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿De qué manera quieres que lo haga? Mire, la Biblia dice que en el cielo los 24 ancianos arrojan sus coronas delante del trono y del que está sentado en el trono. Gente digna, los 24 ancianos, gente digna, gente que Dios mismo honrará, ellos, pero ¿sabe qué? Dios mismo les puso esa corona, Dios mismo los honró, pero ¿sabe qué hacen esos 24 ancianos? Ellos se quitan sus coronas y las rinden delante del único que merece gloria, las rinden al autor, delante del autor de la vida, delante del autor de todo lo que vemos y no vemos, porque a pesar de que esa corona Dios me la dio, yo la puedo y la quiero rendir delante de los pies de mi maestro, de mi Señor, porque aunque Él me permitió alcanzar grandeza, porque aunque Él me permita alcanzar logros, ser tal vez alguien grande y reconocido, a mí no se me olvida que esa corona me la dio mi papá Dios y que a Él se la debo y que mi vida y mis fuerzas le pertenecen a Él. A mí no se me puede olvidar eso. Por eso dejemos de pensar y de hablar, de pagar el precio como que le estuviéramos comprando algo a Dios. No, porque por eso es que nos vamos quedando, porque por eso es que nos vamos relegando por allá. Porque por eso es que vamos viendo cómo otros llegan a donde nosotros no hemos podido llegar. Y son más chiquitos, más nuevos, más feitos que nosotros. Y los vemos pasar y llegar por allá arriba, tremendo. Pero es que no nos quedamos, hermano. Tenemos que despertarnos, nos quedamos. No es que Dios sea injusto, no. Es que nosotros nos descuidamos, nos relajamos, fuimos negligentes pensando que ya habíamos alcanzado todo y que ya pagamos el precio y nos pertenece. Entonces ya no tenemos nada que aprender, nadie nos puede corregir porque somos los superhombres, las supermujeres, los superungidos, y ya no tenemos nada que aprender, y por eso despreciamos al que viene a enseñarnos, y por eso despreciamos al que viene a llamarnos la atención, porque somos los tremendos. Y en esa tremendura nos pasa todo el mundo por el lado. Y nos pasan, y lo más que podemos hacer es empezar a tirarle piedras. Pero vea, si ve, ese que lo pusieron ahí en vez de ponerme a mí, y véanlo, mire, ese levanta, hace un poco de miñoco, no sé si conoce esa palabra. Bueno, hace un poco de gestos con la cara, y eso es del diablo, mire, eso es un demonio que se le manifiesta cuando predica. Eso es lo único que los cristianos frustrados y amargados empiezan a hacer. En lugar de mirar para adentro y reconocer y decir, venga, yo estoy quedado, mano. Yo estoy quedado, yo me quedé y estoy aquí en la silla de Elí, ahí gordo y quieto y pensando que no tengo nada que hacer y que ya lo logré todo, y al final cayó y se desnucó de lo mismo gordo y de lo mismo sedentario que ya no podía ni moverse.
y pensamos que ya llegamos, que todo es nuestro, que todos tienen que caer a nuestros pies porque hicimos y fuimos y vivimos de glorias pasadas, y es que yo hice, pero los demás están haciendo en este momento. Pero los antiguos entonces empezamos a vivir de glorias pasadas y a decir es que yo fui, es que yo hice, es que no, no, no. Dios quiere un pueblo, Dios quiere una iglesia que viva del presente, que viva del hoy, que viva de la hora, la gloria de Dios, porque lo que viste y lo que viviste y lo que experimentamos en el pasado, eso no es ni siquiera la cuota inicial de lo que Dios te quiere dar. Si nos despertamos y nos levantamos y le damos lugar a la palabra de Dios para que nos transforme y nos renueve, entonces Él nos llevará a lo perfecto, entonces Él nos llevará a lo maravilloso, entonces Él nos llevará a cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es ahí cuando nos humillamos, cuando dependemos de Dios, cuando no nos creemos poseedores de nada. Ahí es donde entra Dios. Ahí, porque en la debilidad se perfecciona el Señor, porque el amor de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí cuando no sabemos, mi hermano, nada, no somos nada, Señor. O sea, yo sin ti no soy nada. Yo sé que soy hijo y como hijo heredero y me pertenece las riquezas de mi Padre, pero dependo de ti, dependo de tu dirección. Cada paso de mi vida lo quiero consultar contigo, porque quiero seguir siendo príncipe de tu pueblo, porque sé que si me suelto de tu mano, este príncipe pasa a ser mendigo, porque se vuelve un desgraciado, apartado y caído de la gloria del Señor. Y yo no quiero eso. Después de ser heraldos, ir a ser descalificados, no puede ser. Y dice el versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este primero como a ti. Y escuche lo que le dice el 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Tremendo. Vuelvo y le repito, vivimos de prestado. Esto es de Dios y Él hace con esto, y Él hace con lo que es de Él, lo que Él quiere. O tienes envidia porque soy bueno, dice el Señor. ¿Tienes envidia porque soy bueno? Tal vez, no sé. Te está carcomiendo la envidia por dentro porque soy bueno. No sé. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Esto es de Dios? El error es pensar que es nuestro. Y el error es pensar que los ayunos, las vigilias y los momentos difíciles son medallas que nos podemos colgar para que nos respeten. Sí, eso sería correcto, pero si Dios nos cuelga esas medallas y si nos corregimos y obedecemos y crecemos en obediencia al Señor y no en obediencia a lo que dijo un hombre o a mi conveniencia, no. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia de porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Escúcheme. Quiero cerrar con esto. Dios no es injusto. Dios es bueno. Jehová, mi fortaleza, es recto y en Él no hay injusticia. El error siempre estará en nosotros. Que Dios nos dé entendimiento para que podamos crecer y entendiendo y creciendo podamos ser bendecidos.